Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a estas sesiones en línea de la FAD Tasco. Es un gusto para mí estar aquí presentes y darle la más calurosa bienvenida a todos ustedes. Les saluda Uriel Pérez, ilustrador, animador, narrador gráfico y actualmente coordinador de las licenciaturas de la FAD Tasco. Pero bueno, déjenme platicarles un poquito qué son estas cuestiones de las sesiones en línea. Seguramente si nos han estado siguiendo, pues se habrán dado cuenta que hemos generado ya una diversidad de propuestas, mismas que puedan encontrar en el canal de YouTube y en la página de Facebook de la FAD. Sesiones en línea como pintura en acuarela, pintura en óleo, grabado animado, street art, música inclusive y demás. Pues bueno, ante esta situación de la cuarentena, la FAD Tasco pues buscó otras maneras de poderse acercar y abrir sus puertas a la población en general, no solamente enfocado a los alumnos, también nos interesa que todo el mundo conozca y se acerque a las artes y el diseño. Entonces, esta ha sido una muy buena manera. Y déjenme comentarles que independientemente del momento en el que se levante la cuarentena, este programa se mantendrá vigente. Contaremos entonces con una diversidad de ponentes mismos que estarán compartiendo sus conocimientos. El día de hoy quiero presentar a la doctora Mónica Eurídice de la Cruz Hinojosa, quien además, cabe mencionar, forma parte de la planta docente de nuestra facultad, impartiendo materias como historiografía de las artes y el diseño, aplicadas para primero y segundo semestre, además de contar ya con una gran trayectoria académica, no solo en esta institución que tanto queremos, sino en otras más. La doctora Mónica de la Cruz es licenciada en Diseño Gráfico por la ENAP, ahora Facultad de Artes y Diseños de la UNAM. Tiene una maestría en Tecnologías para el Aprendizaje en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, con una beca CONACYT también para el doctorado en Artes y Diseño por parte de la Facultad de Artes y Diseño. Ha impartido talleres y conferencias sobre cine, gráfica, libro de artista y libro alternativo, apreciación artística, arte y diseño, paisaje, uso de las TIC para la educación en el país y en el extranjero, en lugares como Loya, Ecuador y España. Cuenta además con la participación en más de 20 exposiciones colectivas nacionales e internacionales. Seleccionada en el concurso Premio del Libro Artista de la ciudad de Móstoles, Madrid, en 2015. Ha participado además en proyectos del libro Pergamino Concertina Juan Rulfo y Agua de la MA Leposa Milosevic Sibiovich, en la exposición Libro Arte de Estampa, el Art Objeto, del Museo de Arte FA, en Rusia. Es curadora y museógrafa y jurado de diversos concursos y festivales. Ha coordinado y curado el proyecto Esporas Puerto Vallarta en la Feria Internacional del Libro de Artista Más que Libros en Madrid y Puerto Vallarta. Cuenta además con una residencia artística de producción de obra cerámica en International Fine Art Colony Saklusa 2017 en Serbia. Ha sido profesora por más de 25 años en diversas instituciones, tanto particulares como estatales y nacionales. Es además investigadora independiente. Sus líneas de investigación son lo ritual en el arte, el paisaje y el arte, libro alternativo, proyectos multidisciplinarios relacionados a la gráfica. Es productora de libro de artista, libro alternativo, gráfica y cerámica. Pues bueno, sin más preámbulos, damos la más calurosa bienvenida a la doctora de la Cruz, quien nos presenta su charla Arte y Erotismo Sagrado. Gracias, doctora. Saludos a todas y a todos en este espacio virtual en donde vamos a compartir una aventura muy interesante, muy incompleta porque hablar sobre lo sagrado, sobre el erotismo, implican muchísimas cosas. Y bueno, aquí nada más tendremos algunos elementos que obviamente darían pie a toda una serie de conferencias o de charlas o de pláticas y que podemos exponenciarlas y llevarlas a muchos ámbitos. Por lo pronto, en esta pequeña y breve sesión, les pediría una disculpa porque siempre al hacerlo breve estamos descontextualizando y podemos caer en muchos errores de precisión, sobre todo porque vamos a hablar de miles de años de la humanidad y se entrelazan muchas historias, muchas culturas, muchos periodos históricos. Entonces, bueno, este será un breve ejercicio de por lo menos evidenciar
lo importante que es el tema y todo lo que nos puede aportar. Adelante. Arte y erotismo sagrado. Para esta charla tuve que reflexionar mucho sobre qué cosas podríamos ver en tan poco tiempo y lamento haberme saltado cosas muy esenciales, pero que considero que llevan mucho más tiempo. Y además, eh, usar una serie de herramientas o de andamiaje conceptual teórico para darle, digamos, un orden y un sentido académico a esta plática. En ese sentido, me parece importante comentarles que hay un texto verdaderamente fundacional que sería el de Georges Bataille, El erotismo. Hay otros textos extraordinarios de este maravilloso pensador y que verán ustedes, si revisan materiales relacionados al erotismo, una cantidad enorme de referencias sobre este texto. Considero que mucho de lo que aquí voy a hablar tiene que ver con esta influencia de Georges Bataille y el sentido del erotismo, más allá de la versión freudiana de Eros Thanatos en oposición, muy propio del pensamiento occidental, de oponer, en este caso, el Eros, que viene obviamente de toda esta tradición griega, estos conceptos maravillosos, precisamente de esa riqueza de significado, de los mitos, del arte y obviamente de la historia griega. eh, no nada más es esta oposición que maneja Freud en cuanto a Eros en relación a esta pulsión de vida y Thanatos, esta pulsión, digamos, de la muerte. En el erotismo es tan presente tanto, digamos, este Eros y este Thanatos a todos los niveles. Obviamente la referencia a ello pues es el ser humano mismo, que es obviamente, desde su corporeidad, y eso es algo maravilloso con respecto al texto de Georges Bataille, es decir, nosotros entendemos, percibimos, transformamos el mundo a través del cuerpo, es decir, volver a esta corporización de nuestro ser, de nuestra mente y de nuestro espíritu. En ese sentido, el erotismo está presente en nuestra manera de percibir y de sentir y de vivir, es decir, nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, obviamente el arte, pero también la creación de las ideas, la transformación del mundo se da a partir de nuestra vivencia y a partir también de nuestra manera de vincularnos y de relacionarnos con el mundo y con los otros. En ese sentido, el erotismo, el eros tiene que ver con esta, por un lado, pulsión vital, como lo manejaría Freud, pero también con esta búsqueda de religarnos, y que bueno, de ahí viene también la palabra religión, religare, de volvernos a unir con todo aquello que nos rodea, no nada más explicar el mundo, sino implicarnos en el mundo. En ese sentido, el erotismo tiene que ver con la creación, tiene que ver, como él habla del el erotismo desde los cuerpos, desde los corazones y obviamente hacia lo sagrado. No, en este momento no vamos a discutir si existe o no existe lo sagrado, como dice Mircea Eliade, vamos a pensar simplemente que el hombre cree que cree. Y en ese sentido cree en esto que tiene diversas formas de entenderse, no solamente a través de las religiones, sino incluso más allá de las religiones, esto que vamos a llamar lo sagrado. En ese sentido, hay otro texto que considero importantísimo para todos los que trabajamos con respecto al arte, al diseño y demás, el libro de Carl Jung, El hombre y sus símbolos. Obviamente estaremos de alguna forma refiriéndonos a ello a lo largo de esta charla. Por otro lado, a nivel más reciente, quisiera, bueno, darles una vinculación también a otro tipo de trabajos que me parecen muy interesantes. Este libro de la psicóloga y psiquiatra junguiana Jean Shinoda Bolen, sobre las diosas de cada mujer, tiene uno sobre las diosas de cada hombre, y juega y
vemos en esta cuestión precisamente los arquetipos, de esta inconsciente colectivo, cómo a pesar de que han pasado milenios, esta idea de las diosas y de los dioses, a pesar de la imposición de esta cultura patriarcal y basada en un dios masculino exclusivamente, esta cuestión monoteísta, pues no ha podido, digamos, quitarnos del todo toda esta sabiduría y eh, esta forma de entender el mundo que hemos heredado tanto en Occidente como en Oriente y obviamente en América. Otro material que me gustaría recomendar, que es bastante reciente, es este video que produce la BBC de Londres de la profesora Francesca Stavrakopoulou con respecto a esta diosa Asherah, que fue borrada en tiempos, digamos, fundacionales del judaísmo y es un video muy interesante con respecto a las pruebas arqueológicas e incluso dentro de la misma Torá o Biblia, el Antiguo Testamento, con respecto a esta dualidad de diosa y Dios, ¿no? Dejo esto aquí para aquellos que estén interesados y pues empecemos nuestro breve recorrido. Obviamente, como he mencionado, la idea de lo sagrado está presente no solamente a través de las religiones, no solamente a través de los variados ritos y ceremonias, sino obviamente ha impregnado nuestra estructura de pensamiento y es esta relación simbólica que establecemos con la naturaleza, en donde se manifiesta lo sagrado en el mundo, es decir, a través del mundo material, a través de nuestros sentidos, que podemos percibirlo, y esto que se manifiesta de manera hierofánica, diría Eliade, o bueno, también a través de formas simbólicas, que está también presente en nuestro interior, eh, está también relacionado a la cuestión de los ciclos, de la vida y la muerte, de la vida y su reproductibilidad, también está relacionado a nuestra vinculación con nuestro entorno, con los otros y con nosotros mismos. La naturaleza, que por desgracia la tenemos muy olvidada, hablamos de ella, pero sin embargo no la vivimos, no la estamos percibiendo de manera, digamos, sensual, es decir, sensorial, la sensualidad viene de precisamente los sentidos, es muy clara, es muy presente, como me decía un amigo biólogo. La naturaleza es completamente descarada, exuberante y no tiene este sentido de moral censura, y de censura como tiene el hombre. En la naturaleza todo se está transformando y todo se está, digamos, vinculando y relacionando. Las flores que son al final de al cabo, pues son los órganos sexuales de las plantas. Es decir, nosotros escondemos o nos han enseñado estas culturas terriblemente castrantes, usando un término freudiano, a ocultar nuestro cuerpo, a ocultar nuestras sensaciones. La naturaleza no, las muestra, ¿no? Y las muestra de una manera grandiosa y maravillosa, ¿no? Aquí lo vemos claramente con los diferentes magueyes y demás, en donde alza de manera imponente y preciosa, ¿verdad? Su órgano sexual y se abre para que liben las abejas, las mariposas, los colibríes, etcétera, etcétera, y de esta manera pueda propagarse y pueda reproducirse. Es decir, la naturaleza es un claro ejemplo donde lo erótico está presente e incluso esta cuestión de la repetición de formas, ¿no? Que vamos a encontrar presentes constantemente en nuestra percepción del mundo. Por lo tanto, el hombre y esta vinculación con su entorno también tiene que ver con esta constante observación y obviamente experimentación a través de obviamente de su cuerpo del mundo, en donde las olas del mar tienen una cadencia, en donde
está presente la descomposición por ejemplo, los cuerpos, donde la sangre derramada implica muerte, pero que misteriosamente, en el caso de las mujeres, cada más o menos 28 días, que además, de acuerdo al calendario lunar, digamos, deja de sangrar para crear la vida y que sangra de manera regular, es decir, la mujer se vuelve también un misterio, ¿no? Es decir, es un ser que sangra, igual que todos los animales femeninos, por lo menos los mamíferos, pero no se muere, y sin embargo, cuando deja de sangrar, está en este interior suyo, dándose el fenómeno de la vida. Todas estas vivencias y muchas más crean un impacto en el hombre desde su inicio, que no me atrevo ahorita a dar fechamiento, porque pues cada vez las nuevas investigaciones y los nuevos descubrimientos llevan más atrás y más atrás y más atrás la aparición del Homo sapiens y del Neandertal en el caso europeo, etcétera, 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 ¿no? Quedémonos por lo menos con ello. Por lo tanto, la relación entre las fuerzas, digamos, de Eros y de Tánatos en la naturaleza está presente también en la vida humana, y esta vinculación entre el hombre y las fuerzas de lo sagrado, que están tanto afuera, se están manifestando afuera, pero que también se están manifestando adentro, van a generar todo un universo simbólico con la cual el hombre y la mujer se van a relacionar consigo mismos, con los otros y las otras, y obviamente con el mundo. De ahí, bueno, podemos decir que surgen una serie de representaciones, pero no nada más de representaciones. Aquí yo sí quiero hacer un paréntesis con respecto a que estoy muy en contra de esta idea de que el arte es nada más contemplativo y el diseño es utilitario y todas estas cuestiones que obviamente no carecen de cierta lógica y razón. El arte tiene funciones, y el diseño, que bueno, es un concepto relativamente nuevo y reciente, estaba de alguna manera integrado a este concepto del arte, que bueno, insisto, es muy reciente también, porque bueno, esta idea moderna del arte pues viene del siglo XVIII, aunque tiene, digamos, inicios desde el Renacimiento. Por lo tanto, estos creadores de todas estas, llamémosle así, representaciones o elementos simbólicos, no son precisamente lo que ahora entendemos como un artista o un diseñador, sino estaba relacionado más bien con una función de lo sagrado, o digamos de conexión a través de todos estos mecanismos simbólicos, y vuelvo a insistir, con la naturaleza, y una forma también de procesar y asimilar esta relación con el mundo y con nosotros mismos. Se les ha llamado de una manera torpe, pero ese es otro problema también, la manera de clasificar y de nombrar cosas del pasado que no tenemos obviamente manera de saber exactamente qué significaban o cómo eran usadas o para qué eran usadas. Se les han etiquetado dándoles, bueno, una serie de cargas, eh, digamos, de significado que no les corresponde. Hay que recordar que es obviamente el Renacimiento, pero también sobre todo siglo XVIII y XIX, la época de los expedicionarios, la época del surgimiento de la arqueología como tal, de las metodologías modernas de la historia, etcétera, en donde se van a ir encontrando a lo largo y ancho de Europa y Asia, y posteriormente también en lugares como en Mesoamérica, en nuestro territorio, por ejemplo, una serie de figuras femeninas, generalmente desnudas, muchas de ellas que datan desde el Paleolítico Superior, y muchas de ellas también hechas de bulto redondo, usando diferentes materiales como marfil, hueso o materialítico. Obviamente los materiales, digamos, más perecederos, perdón, no tenemos información clara. Sabíamos que había textil, sabíamos que posiblemente se han de haber elaborado también en madera, etcétera, etcétera, pero bueno, estos materiales se descompusieron y estamos hablando de miles y miles, es decir, de años atrás,
y bueno, digamos que las que conservamos había alrededor de unas 50 más o menos, y cada día, bueno, no cada día, pero se han descubierto últimamente por lo menos dos que yo tenga noticia, más otras que se han, digamos, incorporado. En este caso, una de las más antiguas, esta de Brasenpuy, es una Venus, que vuelvo a insistir, son nombres de catalogaciones del siglo XVIII-XIX, porque son figuras humanas, de mujeres, y entonces, bueno, se le relacionó con Afrodita, que es la Venus romana, porque se empezó también a descubrir posibles usos o funciones de estas figurillas, ¿no? Una más famosa, inclusive hay una película de Alex de la Iglesia que la recrea de una manera muy interesante, la famosa Venus de Windford de Austria, que data aproximadamente de 30.000 a 25.000 años antes de nuestra era, que está hecha de piedra caliza, es una, digamos, de las más prototípicas, ¿no? Las de las más conocidas. Ahí encontramos una serie de características muy interesantes, que son estos senos abundantes, la estratopigia, estas caderas anchas, este vientre, que demuestra que es una mujer que ha parido, ¿no? Es decir, y esta idea de dónde se han ido encontrando, así como el cruce de información a través de que en el siglo XIX todavía existían en Europa, por ejemplo, algunos rituales agrícolas en donde se usaban figurillas de madera, o inclusive los novios, los recién casados, yacían sobre el campo de siembra para de alguna manera transmitir este sentido de fertilidad a las tierras. Pues obviamente a través de esta cuestión comparativa se empezó obviamente a relacionar con este tipo de rituales. Esto lo describe de una manera muy interesante Fraser en La Rama Dorada, también un texto que recomiendo ampliamente. Obviamente las formas tienen cierta semejanza, no podemos decir que todas sirvieran para lo mismo, pero sí podemos encontrar tipologías muy particulares, ¿no? Por un lado, las vemos que hay frontales, cuyos rasgos sexuales están muy acentuados, obviamente, y que pueden ser también contempladas, como en este caso, tanto frente como de la parte posterior, ¿no? Se va a enfatizar, como vimos, la cuestión de las caderas muy anchas, y también vamos a encontrar estas formas como alargadas, como cónicas, que podemos asociarlas a funciones agrícolas. También vamos a ver que estas Venus no son de gran tamaño, es decir, son piezas que podemos llevar y traer. Habitualmente, digamos que tienen entre 3 centímetros y 22 centímetros, y como pueden ver en este ejemplo, algunas caben directamente en la palma de una mano, y obviamente se cree que algunas tenían su origen para colgarse como amuletos, que llevaban para protegerse, o más bien para ciertos rituales de la vida cotidiana posiblemente. Vamos a encontrar, insisto, otras variantes, como ocurre aquí con esta Venus claviforme, que posiblemente tienen esta forma por esta función de ser enterradas en la tierra, ¿no? Descendientes pues de estas sociedades, por un lado de cazadores, que empiezan a generar, por ejemplo, ya en el Neolítico, ritos de propiciación y cultos relacionados a la fecundidad, personalizados por lo que los expertos han llamado la diosa madre. Esta diosa madre, que sería el origen, digamos, de los primeros cultos después del culto a los ancestros, que serían los primeros cultos y de los primeros rituales de lo que podríamos llamar esta vinculación del hombre con lo sagrado a través de estas primeras experiencias, no quisiera llamarlas religiosas todavía, pero sí de estas experiencias rituales, ¿sí? Estas figuras aparecen en algunas ocasiones, como estamos viendo aquí, carentes de la sensualidad que Occidente consideraría, pero que sin embargo están hechas en sus formas para una clara relación ritual, sobre todo, digamos, en relación a la cuestión agrícola, aunque también considero
que este tipo de cuestiones las tenemos que ir modificando. No tengo tiempo para ahondar por qué, pero considero que así es. Bien, por ejemplo, en el caso de la Venus de Grimaldi, vamos a ver, es una figura muy pequeñita de 8,1 centímetros, que fue hallada en el siglo XIX, entre 1883 y 1895, en la Cueva del Príncipe, en Italia, que se conserva, bueno, por ahí en Francia, en un museo de Francia, y vamos a encontrar estos elementos que ya están, digamos, presentes, no solamente en estas Venus europeas, sino también africanas, insisto, y de otras zonas. Eh, Durante el periodo magdaleniense se empiezan a destacar las zonas púbicas de las Venus. Vamos a destacar ciertas formas que van a ser constante y características. Vamos a ver que esta especie de incisión triangular, la idea del triángulo como un elemento simbólico relacionado a la parte, digamos, femenina de lo sagrado, pone en relieve pues los genitales femeninos y que va a durar hasta la aparición de las manifestaciones artísticas griegas. Estoy hablando miles de años. Obviamente, muchas de las piezas que vamos a ver posteriores, ya propiamente de las diosas, van a tener estas características interesantes, influyentes. Habría que notar entonces esta especie de triángulo que va a significar y que se va a, digamos, a desdoblar en otros símbolos, en donde ya no son propiamente los genitales, sino que vamos a usar metáforas, sustitución de una imagen por otra, pero con estas claras referencias que incluso hasta el día de hoy siguen funcionando de una manera verdaderamente presente y clara. Las Venus, vamos a decir así, se transforman entonces de este naturalismo tan claro a otras expresiones mucho más abstractas y algunas incluso mucho más esquemáticas. Quisiera hacer un paréntesis porque así como esta parte, digamos, fundamental de las Venus, esta cuestión de este triángulo púbico, donde obviamente se encuentra esta maravillosa cueva, y esta relación entre la cueva y la matriz también es clara en muchas culturas antiguas, sino por decir en todas. También hay una menos clara, que es el ombligo. El ombligo que, bueno, es esta conexión que tenemos con el bebé, con el feto, y que establece, inclusive hablamos del cordón de plata en el caso místico de muchas culturas antiguas, bueno, como en el caso de la misma Grecia, pero el ombligo también como un centro erótico importante, que incluso hasta el día de hoy tiene connotaciones muy interesantes a nivel inconsciente. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante, es decir, el ombligo como un centro cósmico y erótico. De hecho, el nombre de nuestro país proviene de una concepción erótica de un espacio, de un territorio, de un paisaje sagrado. Es decir, la palabra México o Mexico, ¿sí?, tiene varias versiones, obviamente, de su significado, pero digamos que las dos versiones están relacionadas a la luna, ¿no? Es decir, hay una versión donde dice que México significa Mestli, luna, y Xictli, ombligo o centro. Es decir, la idea de que es el lugar en el centro o en el ombligo de la luna, o el centro lago de la luna, si así consideráramos a México Tenochtitlán, ¿verdad? Que es el lugar donde los peregrinos chichimecas llegaron y se transformaron en mexicas, precisamente. Por otro lado, hay otra versión que también tiene que ver con este sentido, en donde se le atribuye obviamente a Huitzilopochtli o Meshi, como también se les solía llamar, y cuya hermana pues es Coloxauhqui, la cual, cuando se entera que su madre está embarazada, ¿sí? Coatlicue, una gran diosa muy antigua relacionada a las fuerzas de la tierra, a las fuerzas femeninas, iba a dar a luz, se enoja y llama a sus hermanos, las estrellas, para matarla. Y entonces en ese momento del vientre de Coatlicue nace
Huitzilopochtli en forma de un colibrí y combate y mata a obviamente a Coyolxauhqui y la desmembrena, ¿no? La corta en pedacitos. Esta cuestión también de lo ritual, del sacrificio, y que no nos da tiempo de hablar, está presente no solamente en las culturas prehispánicas, sino ya lo veremos más adelante, de otro gran e importante desmembramiento que da como resultado un espacio. Es decir, dentro de la erótica de lo sagrado, eh, digamos, se generan también los espacios, se generan los cuerpos, tantos terrestres como cósmicos, los animales, las plantas y obviamente el hombre. En ese sentido, México es el ombligo de la luna y en ese sentido también estamos hablando de un elemento cósmico, es decir, la idea es que al ser desmembrada Coyolxauhqui, que ojo, es una diosa celeste cósmica, que esto también es muy interesante, esta división que nos han generado, la tierra es femenina, el cielo es masculino, es completamente falso. En la antigüedad y en el mundo prehispánico está muy claro, existe siempre la dualidad, es decir, está la diosa o la señora del inframundo junto con el señor del inframundo, eh, es decir, la tierra también tiene su elemento femenino y su elemento masculino, que obviamente se complica porque el mundo es completamente dialéctico, cambiante, se transforma. Entonces, bueno, en ese sentido, este elemento femenino cósmico, que es que sería esta parte desmembrada de la Coyolxauhqui, cae a la tierra y entonces se funda de esa manera un espacio sagrado que es donde van a llegar o donde quieren llegar estos peregrinos que salen de estas cuevas de Aztlán y van recorriendo de acuerdo a lo que su Dios fundador, ¿sí? Los va llevando, los va guiando. Entonces, bueno, a quien le interese, hay un libro muy bonito de Gutiérrez Tibón, que por cierto vivió en México, precisamente sobre el ombligo como centro erótico y obviamente esto que estoy mencionando del ombligo y de la importancia, digamos, erótica también. Obviamente está relacionada a Anfalia, que es una diosa también griega, y por desgracia, todas estas elementos femeninos de lo sagrado, con la llegada de las religiones ya ahora sí establecidas, perfectamente, digamos, formadas y obviamente no nada más formadas en cuanto a cómo creer en lo sagrado, sino en la estructura social, política e ideológica de las ciudades, van a transformar los elementos femeninos en elementos negativos. Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, la Torá judía va a ser toda una campaña antipropaganda absoluta sobre los pueblos a su alrededor. Vamos a ver cómo el cristianismo va a satanizar literalmente a las diosas madres surgidas desde el Paleolítico y se convertirán en elementos diabólicos, en las brujas, en todas estas historias donde todos los elementos femeninos se transforman en elementos negativos. Esta es una visión de un occidente maniqueo en donde no considera esto que hemos mencionado, que todos los elementos, digamos, eh, tanto del mundo como de nosotros mismos, están relacionados a elementos femeninos y masculinos y establece una separación entre lo femenino como lo negativo y lo masculino como lo positivo. Esto es un gran cambio de paradigma que nos va a afectar hasta el sol de hoy y que va a crear grandes confusiones y grandes problemas, ¿sí? Bien, después de este paréntesis, seguimos todavía con estas extraordinarias imágenes simbólicas en donde aparentemente aquí ya no estamos mirando esta representación clara, explícita de los órganos sexuales, etcétera, sino que además ya estamos aquí relacionado con otros elementos. A esta hermosísima pieza le han llamado diosa pez por tener, es un canto rodado de arenisca, por tener estos ojos grandes y estos senos y vulva destacada, aunque sea muy esquemática.
pertenece a lo que antiguamente era Yugoslavia, que ahora es Serbia, y se conserva en la Universidad de Belgrado. Estamos hablando de 2500, 2000 antes de nuestra era. Estamos hablando de tiempos muy enormes, extendidos, y que impactan, insisto, hasta el día de hoy. Vamos a tener estas constantes presencias, algunos ya les llaman ya no Venus, sino diosas, estas, digamos, esta diosa genérica madre que los, digamos, arqueólogos y historiadores, sobre todo finales del 19, 18, bueno, finales del 19, van a considerar, ¿no? Es decir, como este primer estadio donde está una diosa madre general y después, a partir de esta idea positivista, de la filosofía positivista, en donde de manera lineal llegamos a la civilización, después ya vendrán, digamos, las religiones más elaboradas, que normalmente son estos dioses patriarcales, como puede ser el mismo Zeus, como puede ser posteriormente, bueno, Yahweh, Yahvé, o el Dios judío cristiano, Alá, etcétera, etcétera, etcétera. No, obviamente no es así. Obviamente lo que nos muestra toda esta variedad creada a partir de toda una vivencia extraordinaria con respecto a lo sagrado, es que no, las diosas madres ahí siguen, y no solamente son las diosas madres, sino estos aspectos femeninos que intervienen en la erótica sagrada. Bueno, obviamente muchos de estos símbolos relacionados con el culto a la fertilidad, y más allá, pienso yo, de los cultos a la fertilidad, son los senos femeninos, ¿no? Bueno, obviamente vamos a encontrarnos constantemente como parte de estas llamadas Venus o diosas muy antiguas, en donde vamos a encontrar mujeres de grandes senos, como esta cuestión dadora, ¿no? Generosamente dadora de la vida, de la nutrición, como ocurre con la naturaleza misma, en donde se multiplican las plantas, los animales, etcétera, bueno, hasta que estamos acabando con ellos, pero digamos, es esta idea también nutricia, ¿no? Es decir, los elementos femeninos de lo sagrado que nos dan sustento y que nos permiten vivir y desarrollarnos, ¿no? Hay una Venus que a mí me gusta muchísimo, que es esta, que esta es una diosa, o una Venus, como quieran llamarle, moldeada en una mezcla de arcilla y hueso pulverizado, encontrada en Moravia, ahora la República Checa, en donde vamos a encontrar un elemento simbólico extraordinario. Es decir, todas estas imágenes o todas estas llamadas Venus o diosas madres no son necesariamente iguales, es decir, tienen funciones diferentes. Bien, sobre la prostitución sagrada, que es un tema muy complejo, nos quedaremos nada más con la idea de que, bueno, surge en la India, en Babilonia, y tenía que ver también con una cuestión propiciatoria. No había esta cuestión moralista, es decir, esta institución que fue de alguna manera implantada en Asia Menor, Persia y Egipto también, eh, por ejemplo, los armenios devotos de Anahita ofrecían a sus hijas vírgenes a la diosa para que ejercieran como prostitutas sagradas hasta el día de la boda, y obviamente no eran rechazadas, estaban, digamos, de alguna manera impregnadas a través de este trabajo sexual propiciatorio, eh, digamos, con esta parte de la divinidad, ¿no? Los griegos y romanos heredaron esta costumbre y vamos a encontrar, porque Afrodita también tiene muchas representaciones, muchísimas. Una de ellas es precisamente la Afrodita porné, de ahí viene pornográfico, la prostituta, que tuvo muchos santuarios en Chipre, en Ábidos y en Corintio, por ejemplo, ¿sí? También se le va a venerar en el monte Erix, en Sicilia, bajo la advocación de Venus Ericina, y vamos a encontrar, digamos, una gran relación también entre las etarias sagradas, o sea, las prostitutas sagradas, que estaban en los templos también, y otro tipo de sacerdotisas, ¿sí? Que se van a ir dando a lo largo de este desarrollo de esta cuestión del erotismo sagrado. También vamos a encontrar estatuas y pinturas del periodo helenístico en Grecia que representan al hermafrodita, un ser mitológico que tiene esta cara de mujer,
¿sí? Y genitales masculinos de una belleza verdaderamente enigmática, ¿sí? En el arte romano, pues también vamos a encontrar escenas numerosas en las que el dios Pan toma la forma de una ninfa dormida de espaldas, pero deja ver sus genitales masculinos a la vista, ¿sí? Es decir, tiene también esta constitución hermafrodítica. Esto nos habla de esta dualidad que ya he estado mencionando una y otra vez, los aspectos femeninos y masculinos de los dioses y de las diosas. Y bueno, ya me he estado adelantando. Bien, también vamos a encontrar, así como en Egipto, en Babilonia, los griegos y los romanos también van a usar el falo como digamos, un poderoso talismán propiciatorio de la abundancia, la fecundidad y de la buena suerte contra el mal de ojo. Ello, bueno, lo vamos a ver en las fiestas, sobre todo primaverales, en honor de los dioses de la fecundidad y de la vegetación. Vamos a ver el falo, ¿verdad?, en procesión. Vamos a verlo como lo estamos viendo aquí, hablando de la joyería, ¿no? Para traerlos como talismanes colgantes. Vamos a verlos en las puertas, de los dinteles, digamos, de las puertas, sí, contra los malos espíritus, dibujado en las paredes exteriores de la casa, incluso pues en las aceras frente a las puertas, en las obras públicas como acueductos, termas, vías o en los puentes, con la finalidad de que, bueno, estos edificios fueran protegidos del ataque de enemigos o de la destrucción por las inclemencias del tiempo o los elementos naturales. Los vemos también, vean qué belleza de colección de anillos con este elemento fálico. Van a estar constantes. También esta idea de ahí del gallito inglés o de este sentido de la ave, del gallo y del falo, pues está presente desde la antigüedad, ¿sí? Incluso lo vamos a encontrar a través, por ejemplo, de estas imágenes como una lámpara de aceite, ¿no? En donde tenemos este elemento fálico. Obviamente, dentro de todos los cultos más complejos, importantes y de una gran fuerza arquetípica, pues son los famosos misterios eleusinos dedicados a las diosas agrícolas de Deméter y obviamente Perséfone, que se celebraban en Eleusis, cerca pues de Atenas, en la antigua Grecia. Estos ritos son de los más complejos, más misteriosos, y que después se extendieron incluso en el imperio romano. Es una mezcla muy particular. Artemisa, así como Afrodita, son diosas extranjeras. Afrodita se supone, según el mito, que Urano, después pues sí, de una masturbación, cae ese semen al mar y de la espuma nace Afrodita en la isla de Chipre. En el caso de Artemisa es de Asia Menor y pertenece a la Creta minoica. En la Anatolia, en la actual Turquía, el culto de la madre diosa desde el principio tuvo mucha importancia y obviamente pues vamos a ver las representaciones paleolíticas, neolíticas y más tarde con los hititas, entre muchísimos dioses que tenían, estaba Cubaba, sí, que fue muy apreciada. Después, cuando los pueblos jonios llegan del otro lado del mar Egeo, se encontraron con Cibeles o Cibeles de los frigios y la convirtieron en Artemisa o en una especie de Afrodita también, o digamos de una variante de Afrodita, ¿no? Y bueno, llegada al cristianismo, la figura de Artemisa fue obviamente sustituida con la Virgen María también, ¿no? Podemos ver también que es, digamos, de las diosas más complejas. Es una diosa, como pueden ver, llena de senos. Es una diosa nutricia, pero también es una diosa terriblemente fuerte. Es una diosa que obligaba a sus sacerdotes, porque no tenía sacerdotisas, eran sacerdotes que que hacían un autocastramiento y tenían que ofrecerle, digamos, sus genitales, bueno, sus
esa parte, digamos, fundamental de la creación, digamos, de la reproducción, a la diosa Artemisa. Es una diosa, digamos, terriblemente fuerte. Vamos a encontrar otra vez, si se fijan, los leones, que ya vimos en muchas de estas dioses o Venus paleolíticas y neolíticas, y es una diosa verdaderamente poderosa. Inclusive en Efeso, en el siglo XVI, muchos sacerdotes fueron expulsados de la iglesia, en el siglo VI, perdón, ya después de Cristo, porque el culto a Artemisa seguía muy vigente, y por más que se luchaba con el cristianismo en contra de esta gran, digamos, rituales, pues no fue fácil, y creo yo que está presente en, volvemos a lo mismo, en los cultos marianos, inclusive en estas imágenes que le vemos la piel negra, que no es porque sea negra africana, sino porque es un cierto tipo de piedra, pues nos va a recordar después a todas estas famosas vírgenes negras europeas, que también tienen que ver con estos cultos muy, muy antiguos, sincretizados. Bueno, brevemente, el hinduismo es muy complejo y es una de las religiones, digamos, que todavía se practica y que todavía existe, en donde el erotismo sagrado está muy, muy presente, y me voy a ir rápidamente. Obviamente vamos a encontrar que dentro del arte indio, pues los occidentales siempre han estado terriblemente confundidos y muy afectados, porque hay una vivencia del erotismo sin tapujos, ¿no? El sexo es una forma de oración, es un canal entre lo humano y lo divino, una señal de trascendencia de la espiritualidad, es decir, el cuerpo y el espíritu no están separados, ¿sí? Y obviamente el culto al lingam, que es el símbolo sexual masculino, y al yoni, el símbolo sexual femenino, pues provienen de ritos muy antiguos, neolíticos, de la fertilidad, y que fueron asumidos por el hinduismo. No puedo hablar de toda la cosmogonía hindú, que es muy compleja. Nos quedaremos con esta cuestión triádica, que es muy interesante en la India, porque no es esta cuestión de Dios Hijo, Dios Padre, diosa madre, sino son aspectos, digamos, del mismo Dios, o digamos de la parte más abstracta, más etérea, la parte más material, ¿no? Entonces está esta triada Brahma, Vishnu y Shiva, y Shiva obviamente como esta parte más matérica, más en la tierra, tiene una serie de atributos extraordinarios y se ha convertido en un culto en sí mismo. Es el shivaísmo, religión saiva o saivita. Es el dios principal, ¿no? Shiva Rudra, en la que Brahma y Vishnu pues, son considerados incluso dioses menores. Son estos dioses que tienen muchos brazos, no porque estén deformes o porque sean especie de monstruos, sino porque todos estos brazos hablan de una virtud, de una cualidad del dios, ¿no? Que está representado. Por ejemplo, si nosotros vemos a Shiva Nataraya, que es el dios de la danza, estamos viendo una danza cósmica, ¿sí? Este tiene que ver que está suspendido en un perfecto equilibrio. Tiene que ver con un círculo de fuego que representa la conciencia. La danza de Shiva, pues, es el movimiento de la creación, es la preservación, la disolución, es el impulso sin fin de lo sagrado que tiene lugar dentro de cada uno de nosotros y dentro de cada átomo del universo. Su aro derecho es masculino y el izquierdo es femenino, ¿sí? Y por lo tanto habla de estas partes femeninas y masculinas de un dios, en este caso masculino, ¿verdad? El lingam pues representa la potencia creadora del dios Shiva, y es el principal objeto de veneración en las capillas de los templos pues dedicados a este dios. Aquí estamos viendo el lingam y está junto al yoni. Ahorita vamos a mencionarlo un poco más, ¿no? Entonces tenemos un pilar, está digamos este glande, etcétera, etcétera. Vamos a encontrarlo constantemente. La mayoría son piedras, precisamente piedras con estas formas. Y bueno, ahí también tendríamos pie para hablar de la relación de las piedras, porque hay que pensar que incluso en una religión monoteísta terriblemente cerrada y patriarcal, que es el Islam, pues la representación más importante y sagrada es una piedra negra precisamente, ¿no? A la cual se le va
en peregrinación, se le dan una serie de vueltas y de rezos. La cuestión de las piedras y como carga, digamos, matérica de lo sagrado es muy antigua. Ya vimos las diosas o las Venus prehistóricas, muchas de ellas trabajadas en piedra. Y lo vamos a encontrar también en esta cuestión de los lingam y del yoni. ¿Sí? Vamos a encontrar que están relacionados el lingam a los elementos, por ejemplo, al agua, ¿sí? El apas lingam, al aire, el akasha lingam, al fuego, tejas lingam, o al viento, vayu lingam, y tierra, piviti lingam. Perdón, mi pronunciación del sánscrito no es muy buena, pero vamos a encontrar esta relación constante del espacio sagrado que es el propio mundo, la propia naturaleza, y vamos a encontrarlas desde, que nos recuerdan obviamente a toda esta cuestión, digamos, de los menhires, ¿no? Del neolítico, las piedras sagradas y todas estas ceremonias del lingam, en donde se les adorna, en donde se le pone sándalo, una serie de signos rituales y simbólicas, donde participan y se cantan horas y horas Om Namah Shivaya, y arrojan al mismo tiempo flores y pétalos al lingam, y inclusive en este momento culminante, en este ritual, el oficiante pues vierte un líquido blanco viscoso que está hecha de leche y miel, que corre lentamente por la piedra y se derrama, ¿no? Es decir, a un acto de propiciación de esta, digamos, eyaculación, en donde lo que se busca es, digamos, conjurar a las fuerzas de la naturaleza y del hombre mismo en este proceso, esta danza de Shiva, en esta energía cósmica. Por otro lado, el yoni, ¿sí?, representa a la diosa Shakti, la diosa madre, que también tiene una relación, ya vimos, por eso la importancia del triángulo que les mencionaba en todas estas Venus prehistóricas, sobre todo el Mediterráneo, pero está presente en muchas culturas y religiones, que está representado precisamente por el pubis, ¿no? Este triángulo púbico también. Y obviamente dentro de los cantos y las oraciones, estas son religiones como todas, en donde hay rituales, lo que estamos viendo nada más son fragmentos, pedazos, pero estas piezas y demás están dentro de un ritual donde hay música, donde hay danza. Recordemos que la danza, la música, etcétera, tienen un origen en relación a lo sagrado, y incluso las oraciones gestuales, como los famosos mudras, en donde, digamos, se hacen todas estas señas, estas gesticulaciones, estos gestos con las manos, y obviamente mudra representa a este lingam, y obviamente el yoni, que es precisamente esta abertura que tiene que ver con la cueva, que tiene que ver con la matriz primigenia, etcétera, etcétera, etcétera. La diosa Shakti también está, aquí la mostramos también en su Trivedi, en su forma conjunta de Lakshmi, Parvati y Saraswati. No nos vamos a meter a más, pero sí vamos a ver que en estas representaciones que son contemporáneas, que están en las casas, en los templos, etcétera, en la India de hoy en día, vemos también esta relación triádica, Dios Padre, Dios Hijo y Diosa Madre, ¿no? Está Parvati, Shiva y Ganesha, ¿sí? El hijo. Y vemos también a León, otra vez vemos a León. Recordemos que la cuestión de la cultura indoeuropea, o sea, incluso los lenguajes, las lenguas vienen precisamente de la India, ¿no? Es decir, los arios, la cultura aria, se da en la India, igual que el origen de los gitanos se da en la India. Entonces, bueno, estamos hablando de cosas muy complejas y de gran trascendencia. Bueno, Parvati también tiene que ver con la diosa Durga, que es la representación del Maya. Y también Parvati, en su parte, hablábamos de estas partes, digamos, entre comillas, positivas y negativas, o digamos, creadoras y destructoras, creo que es el término correcto. Parvati, así como Shiva es Kala, que tiene que ver con el concepto de lo negro, de lo oscuro, Parvati es Kali, en su aspecto, digamos, más cruento, más, digamos, violento, ¿sí? Parvati es Kali, es decir, no es otra diosa, es este aspecto de la diosa, que es esta justicia violenta.
¿sí? Es muy complejo entenderlo porque parece casi demoníaca, porque así nos los ha pintado Occidente siempre a las diosas, porque las diosas siempre tienen que ser, digamos, etéreas, dulces, las diosas madres. No, la diosa madre también es una diosa destructora. Y con esa cuestión de la destrucción hablamos también de la posibilidad de limpiar las impurezas, es decir, es una diosa como sucede con la diosa prehispánica en relación a la que se come las inmundicias, es decir, limpia el mundo, transmuta la porquería en vida, la muerte en vida. Entonces, es una imagen muy compleja que pues no podemos, digamos, terminar en 3 segundos de describir. Pero bueno, aquí está este aspecto también fuerte. O sea, las diosas no nada más son pasivas, las diosas son creativas y destructoras. Y con la destrucción viene otra posibilidad de creación. ¿Sí? Y obviamente la unión, y aquí lo vemos, del lingam y del yoni, y obviamente la serpiente como sabiduría y conocimiento, que también dentro de las religiones judio-cristianas se transforma en el mal, ¿no? Pero que en realidad es un elemento de gran erotismo y que nos recuerda a estos elementos, digamos, eh, tanto femeninos como masculinos del erotismo sagrado, ¿sí? Obviamente la India, a través del cuerpo, a través, por ejemplo, de que lo tiene presente incluso en el Kama Sutra, sí hay esta idea, digamos, de tener la transmutación del impulso sexual en energía mental, la ascensión desde el mundo de los sentidos a la trascendencia espiritual, pues logrando a través pues de la yoga, no de esta yoga que dan en los gyms, sino de esta verdadera yoga, y obviamente de la sexualidad como parte de alcanzar el éxtasis, la unión de los seres, de los cuerpos, los corazones y obviamente de lo sagrado, como diría eh, Bataille, ¿no? Y es una cultura eminentemente eh, relacionada a este equilibrio a través del el erotismo sagrado. Sin embargo, y espero ya no aburrirlos brevemente, el cristianismo tiene, ya lo vimos a través del culto mariano, de la Virgen María, la incorporación de las diosas, no solamente madres, sino de todas las diosas, y a pesar de toda la censura de miles y miles de años, y de repente vemos estas imágenes que son terriblemente fuertes y confusas. O sea, dentro de las iglesias, dentro de los conventos, encontramos como parte de la arquitectura o incluso en los capiteles de la Edad Media este tipo de imágenes, en donde lo que se está representando es el pecado, o sea, lo corporal, lo sexual como algo pecaminoso. Pero yo siempre he dicho que yo me imagino a esas monjas o esos monjes encerrados en un espacio en donde después de ver todo esto, pues yo no sé qué tanto sea de expiación de pecados o de la reflexión sobre el pecado y no incite más bien al pecado. Y aquí, bueno, simplemente hago una comparativa muy interesante entre todos estos símbolos que son también otro tema aparte, y tanto de una iglesia, en este caso en Cantabria, España, como de un templo en la India, ¿no? En donde estos cuerpos, digamos, danzan, se relacionan. Ya en una parte maniquea entre bien, mal, lo femenino como lo negativo, lo masculino como lo positivo, el sexo y el cuerpo como algo negativo, sucio, malo, ¿no? Etcétera. Y otra cultura donde el cuerpo es parte de lo sagrado. Dentro de las partes más complejas del cristianismo, de interpretar y de manejar, pues es obviamente la parte mística y la parte de los éxtasis, normalmente de mujeres, ¿sí? El éxtasis y la vivencia de lo sagrado es muy compleja porque se sale de las normas de la institución eclesiástica religiosa, y obviamente el lenguaje es un lenguaje eminentemente erótico, lo cual causa un problemón terrible para su manejo del culto. Por otro lado, es verdad, el
el propio psicoanálisis con Freud, que por supuesto que nos arroja elementos muy interesantes, sí sigue siendo patriarcal, en donde las mujeres somos histéricas, ¿no? En donde tenemos envidia al pene, en donde hay una clara interpretación desde el hombre, y con esta cuestión, insisto, del bien y el mal, en donde todo lo femenino es malo, ¿no? Y la interpretación que se le da, obviamente que son mujeres histéricas, que son mujeres que practican el masoquismo en esta cuestión del azote, que son mujeres con grandes problemas sexuales, etcétera, etcétera. Yo no voy a juzgar, a mí me parece terriblemente interesante el éxtasis y la cuestión mística, y me voy mucho más allá de eso. Y considero que una de las partes más eróticas dentro del cristianismo está dado por la devoción al Sagrado Corazón. Y esto no lo digo yo, esto está escrito, y esto está escrito a partir de Santa María de Alacoque, ¿sí? En donde escribe así claramente, el 16 de junio de 1675, Jesús se le aparece, rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre, y del interior de su corazón salía una cruz, que aquí está toda, digamos, toda la iconografía claramente, ¿no? Y entonces dice Santa María, que por santa, por la Iglesia Católica, escuchó a nuestro Señor decir: he aquí el corazón que tanto he amado a los hombres, y en cambio de la mayor parte de los hombres no recibe nada más que ingratitud, irreverencia, desprecio en este sacramento de amor. Entonces, Santa María Alacoque, ¿sí?, después de haber hecho votos de castidad durante 4 años y después de haber entrado en este convento 8 años donde vivía encerrada, comienza a tener sus primeros contactos extáticos con Jesús, su novio, y escribe: cuando estaba frente a Jesús me consumía como una vela en el contacto enamorado que tenía con él. Yo era de un carácter tan delicado que la menor suciedad me levantaba el corazón. Jesús me regañó vigorosamente por mi debilidad, y yo reaccioné contra ella con tanto coraje que un día limpié con mi lengua el suelo ensuciado por el vómito de un enfermo. Me hizo gozar tanta delicia en esta acción que habría deseado tener la ocasión para poder hacerlo todos los días. En otro momento dice: un día Jesús se puso sobre mí con todo su peso, respondió de esta forma a mis protestas: déjame que pueda usar de ti según mi placer, ya que cada cosa debe hacerse a su tiempo. Ahora quiero que seas el objeto de mi amor, abandonada a mis voluntades, sin resistencia de tu parte, para que pueda gozar de ti. En ese sentido, en el momento de mayor éxtasis y de mayor gozo erótico, ¿sí?, escribe también que entonces mete su mano, toma el corazón de Jesús y lo intercambia con el suyo. Es un acto eminentemente erótico, simbólicamente, todo lo que ustedes quieran, o si hacemos un análisis psicoanalítico, pues bueno, o psiquiátrico. Pero bueno, yo me quiero quedar con esta parte del erotismo, el erotismo sagrado. Obviamente ella no es la única. Podemos encontrar el caso de Santa Ángela de Foligno, que aquí la tenemos a la izquierda, en donde dice: durante los éxtasis era como si fuese poseída por un instrumento que me penetrase y se retirase rasgándome las entrañas. Estaba llenada de amor y satisfecha de inestimable plenitud. Mis miembros se quebraban de deseo mientras que languidecía. Y podría seguir con estos textos tremendamente fuertes. Mucho más fuertes todavía. Santa Rosa de Lima, que la tenemos representada a la derecha, también decía que, a pesar del hecho de que el confesor la exhortara a no exagerar, consiguió darse 5,000 latigazos en 4 días. Entonces, bueno, el éxtasis, que es que se da a partir de la oración, pero también del castigar la carne, de castigar el cuerpo con el ayuno, con el dolor, pues te lleva a un estado de conciencia particular, que es practicada sobre todo por las mujeres, y que podemos
redondear con esta imagen que precisamente está en el libro de George Bataille, El erotismo, que es precisamente el el éxtasis de Santa Teresa. Freud diría que cambió una palabra por otra por alguna razón. ¿Sí? El ángel, bueno, se prepara a penetrar sus vísceras con el dardo que ella describe. Cuenta la historia, la autobiografía de Santa Teresa de Ávila, que Bernini manifestó en una de las esculturas más eróticas y que tiene que ver con erotismo sagrado y que se encuentra en un lugar privilegiado. Digamos, lo menciona así directamente Santa Teresa de Ávila. Mi mal había llegado a tal grado de gravedad que estaba siempre al borde desde el desmayo. Sentía un fuego interior que me quemaba, mi lengua reducida en pedazos de tanto morderla. Y aquí dice la frase que toma Bernini para hacer esta escultura verdaderamente sensual, sensorial y erótica. En un éxtasis me pareció un ángel tangible en su constitución carnal y era muy hermoso. Vi en la mano de este ángel un largo dardo. Era de oro y llevaba en la extremidad una púa de fuego. El ángel me penetró con el dardo hasta las vísceras y cuando lo retiró me dejó ardiente de amor hacia Dios. Con esta imagen concluyo esta breve charla, aunque lleva mucho tiempo, y pues quisiera retomar esta idea nada más de que en el arte, así como en otros aspectos, el erotismo sagrado está presente. Las diosas, los dioses, esta búsqueda de, como decía Bataille, de la unión de los cuerpos, de los corazones, con lo sagrado también, que está presente también en el mundo. El paisaje, el mundo, la manera de relacionarse de mujeres y hombres a lo largo de la historia es a través de una relación simbólica. Es un mundo, como decían por ahí, ¿no? El hombre es un ser simbólico y a través de ello, bueno, va resolviendo sus problemáticas emocionales, psíquicas, espirituales y corporales también. Con ello concluyo y espero haber dejado por lo menos una intención de indagar más al respecto y que encontremos que el arte y el diseño cumple funciones, tiene utilidades, más allá simplemente del plato que sirve para comer, sino que inclusive ese plato puede estar dedicado a un dios, a una diosa, a un santo, que levantarnos y mirar el atardecer es mirar justamente a Nut y a Geb, a Osiris y a Isis, estos arrebatos también de las diosas con su parte femenina y masculina y los dioses con su parte femenina y masculina. Y como diría Jung, los seres humanos tenemos nuestra animus y nuestra ánima, nuestra parte femenina y masculina, nuestra parte luminosa y nuestra parte obscura, tanto de un lado como del otro. Con esto concluyo y les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este breve recorrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que ustedes se encuentren. Pues bueno, ha sido un gusto escuchar a la doctora de la Cruz y todo ese conocimiento que nos ha compartido. Espero que, al igual que yo, ustedes la hayan disfrutado mucho. Quiero comentarles también, y les recuerdo, que la doctora de la Cruz forma parte de la planta docente de la licenciatura en Arte y Diseño de la FAT Tasco. Ella es especialista en el uso de la educación en línea y de las TIC. Además, pues imparte materias como historiografía de las artes y diseño y demás. Cabe mencionar esto porque también dentro de este programa de sesiones en línea seguiremos contando con la presencia de nuestros académicos. Algunos de ellos incluso ya han estado presentando a nuestros invitados, pero también nos interesa que ellos nos compartan sus conocimientos para con toda la comunidad. Los invitamos también a nuestra siguiente sesión en línea, que es el jueves 28 de mayo a las 15 horas, con el título Instrumentos musicales, objetos del arte sonoro, sociales, históricos y humanos, con Jonathan Santamaría. Espero que les guste mucho, por favor, compartan los videos también para que más gente pueda verlos. Y recuerden, seguir manteniéndose en casa es muy importante que lo hagan para poder salir avantes de esta situación de contingencia por la que estamos atravesando.
Quiero agradecer también a todas aquellas personas que hacen posible las sesiones en línea de la FAT Taxco, en especial al maestro Fanubi Núñez, quien es coordinador de difusión cultural, al ingeniero Carlos Ortega, quien nos ha apoyado con la parte técnica, y a todos los profesores que han participado. Muchas gracias a todos por participar en este proyecto y por abrir las puertas de la FAT al público. También comentarles que durante el mes de junio contaremos con una programación de webinar en donde podrán convivir con diferentes ponentes, algo así como lo que estamos haciendo ahora pero en vivo. Estos ponentes podrán convivir con ellos, se abrirán las inscripciones dentro de poco y estén al pendiente de nuestras redes porque se publicará en la cartelera. Sin más, se despide Uriel Pérez, coordinador de licenciaturas de la FAT Taxco. Espero sigan nuestras sesiones en línea y se mantengan en contacto. Por favor, quédense en casa y cuídense mucho. Nos vemos el jueves.